Muy buenas tardes. En nombre de la Fundación Institucionalidad y Justicia, queremos darle la más cordial bienvenida a todos ustedes en esta tarde que nos acompañan aquí en la UNFU. Hoy estamos preparándonos, ¿verdad?, para la clausura del Diplomado sobre Derechos Humanos que durante 2 meses y medio, casi 3, hemos estado cursando en esta universidad. En el día de hoy, pues, hemos invitado a un panel muy interesante para que todos ustedes puedan tener una visión general de diferentes organizaciones de nuestro país, ¿verdad?, de las autoridades de nuestro país para el tema sobre acceso a justicia de personas en condiciones de vulnerabilidad, avances y desafíos. Así le hemos titulado a este panel que vamos a tener hoy la oportunidad de compartir con todos ustedes. Así que hoy pues tenemos la oportunidad maravillosa, ¿verdad?, de contar con un equipo muy interesante en este panel que vamos a dar inicio en breves momentos, y para lo cual yo quiero invitar a la magistrada Ana Isabel Bonilla, que nos acompaña para que por favor ocupe la silla que le tenemos designada. También tenemos del Tribunal Constitucional, ¿verdad?, nos acompaña la magistrada Esther Ajelán de la Suprema Corte de Justicia. Tenemos también con nosotros a la magistrada Danisa Cruz de la Procuraduría General de la República, la licenciada Rosa Iris Linares, que nos acompaña de la Defensa Pública. Así que vamos a darle un fuerte aplauso a este interesante panel que hoy se digna acompañarnos y que cada uno de nosotros podamos aprovechar la intervención de ellos aquí. Así que a Paola la recibimos también con un aplauso, ¿verdad, Paola?, que se ha fajado estos días aquí con este equipo tan interesante. Le damos la bienvenida. Bueno, muchísimas gracias, Ruth. Gracias. Bueno, lo primero, agradecemos el tiempo de las distinguidas magistradas, todas mujeres, en el diálogo con la sociedad civil. Muchas veces no tenemos esta oportunidad de diversos temas que trabajamos, y ya habíamos informado un poco a las distinguidas panelistas el objeto de la actividad del día de hoy. Pero primero, lo más importante es todos los participantes y participantes, las y los, puedan presentarse. Aún faltan algunos o algunas que no han llegado, y que puedan presentarse primero para que podamos comenzar la dinámica y también las panelistas conozcan de qué organización provienen y qué tipo de población, con qué población trabajan normalmente, de manera que puedan entender cuáles son sus objetivos directamente. Mi nombre es Cristina Francisco. Estoy acá en el diplomado en representación de la Alianza Discapacidad por Nuestros Derechos. Es una entidad que agrupa diversas entidades para de manera conjunta luchar por lo que son los derechos, la participación en todos los órdenes y sobre todo participación política de las personas con discapacidad. Licenciado Dalí Rodolfo Cuevas Ramírez, abogado de profesión y presidente del Club Recreativo Nacional de Ciegos, que lucha por los derechos de recreación deportivo y cultural de la persona con discapacidad. Nosotros somos del Movimiento Sociocultural para los Trabajadores Haitianos MOSTA. Es una organización que trabaja en defensa y promoción de los derechos de los inmigrantes haitianos y sus familias, principalmente sus descendientes, y trabajamos más el tema de nacionalidad y acceso a la justicia. Yo soy Mirna Jiménez de la Rosa, estoy en este diplomado en representación de Profamilia, institución que trabaja con mujeres, hombres de todas las edades, principalmente derechos humanos, derechos sexuales y derechos reproductivos, enfocados hacia todo a la salud. Pienso que podríamos comenzar desde la magistrada Danisa hacia acá, con un pequeña petición que le hemos pedido al panel, un poquito sobre conversarnos, porque es un conversatorio informal, no se lo tomen muy estricto. La idea es este espacio de diálogo que casi no existe en nuestro país, sobre lo que en sus instituciones y de su rol, cuál es su visión del acceso a justicia y qué han hecho en buenas prácticas para las personas en condición de vulnerabilidad y qué desafíos enfrentan, y la oportunidad de pedirle a la sociedad civil que entienden de apoyo para poder colaborar en los procesos y en relación al tema. Muchas gracias a Finjus por la invitación, a USAID y a cada uno de ustedes que han sacado un tiempo para venir a capacitarse, para
mejorar sus conocimientos para poder aplicarlo en favor de las personas que viven con alguna vulnerabilidad. Nosotros estamos en la Unidad de Derechos Humanos, dirigimos la Unidad de Derechos Humanos desde el año 2011. Realmente la Procuraduría General de la República, con la reforma constitucional del año 2010, el artículo 169 establece que el Ministerio Público es el ente que debe garantizar los derechos fundamentales de todas las personas que viven en el territorio dominicano. Asimismo, nuestra ley 133-11 establece en el estatuto, en la ley orgánica del Ministerio Público, que dentro de las funciones que tienen todos los ministerios públicos está justamente lo que se había dicho en la Constitución Dominicana. Nosotros fuimos creados por una resolución del Consejo Superior del Ministerio Público con fines específicos, con 3 fines en específico. El primero es conocer los casos directamente que no sean apoderados, ya sea a través de denuncias al despacho o cualquiera de las vías que pueda tener el usuario, ir directamente, redes sociales, cualquier forma de denuncia. Pueden ir directamente a la Unidad de Derechos Humanos, poner la denuncia siempre y cuando sean delitos penales que constituyan violaciones a derechos humanos, para que en nuestra competencia nosotros podamos aplicarlo. También nosotros damos acompañamiento a las fiscalías a nivel nacional, ya que nosotros es una unidad que opera directamente en la Procuraduría General de la República, pero por nuestra esencia, que como bien dijimos, es un tema que le compete a todos los fiscales a nivel nacional, y el Ministerio Público es único e indivisible. Por tanto, debe de tener representación. Lo que hago yo aquí en Santo Domingo tiene que hacer el fiscal de Puerto Plata con relación a la protección de los derechos fundamentales. Y en ese sentido, hacemos acompañamientos cuando se tratan de delitos penales que constituyan a violaciones a derechos humanos. Incluso les ayudamos a instrumentar los expedientes y subimos a la audiencia conjuntamente con los fiscales que son de la jurisdicción correspondiente, para que se vea la importancia que tiene que esas violaciones a derechos humanos que constituyen delitos penales sean de verdad perseguidas y sean juzgadas. Asimismo, nosotros, en este sentido, cuando hablamos de acceso a justicia, lo tenemos que ver desde diversos puntos de vista. Acceso ya sea en infraestructura, por eso ustedes ven que la Procuraduría o conjuntamente con USAID han hecho proyectos de casas comunitarias de justicia, porque nosotros entendemos que hay que hacer más accesible que las personas puedan ir a las fiscalías de una forma más accesible, que no tengan que trasladarse. Por ejemplo, como existía antes, que ocurría un hecho en Los Alcarrizos y tenían que ir a Gapre la persona. Y con el tema económico, o sea, eso nosotros entendíamos que eso era negarle un acceso a justicia a las personas. Además de, por ejemplo, en el caso de las personas con discapacidad, que nosotros firmamos un acuerdo de acceso a justicia interinstitucional con el Poder Judicial, con la Policía Nacional, con ADIS, que no hay nadie aquí, pero realmente a partir de ahí nosotros hemos trabajado muchas políticas, incluyendo la Agenda Nacional de Discapacidad. Hemos firmado acuerdos de inserción laboral para personas con discapacidad, y hemos asumido un compromiso para promover el acceso a justicia y acceso laboral a las personas con discapacidad. De hecho, de la mesa, el Poder Judicial hizo unas políticas de atención de acceso a justicia a personas con discapacidad que puso en funcionamiento en diciembre del año pasado, como resultado del compromiso que asumimos como institución. Se remodeló, hay una rampa ya en la Suprema Corte de Justicia, que esto son detalles pequeños, pero que realmente significan ayudan a lo que es acceso a justicia. Bueno, dentro de los grupos vulnerables que nosotros hemos identificado, en el trabajo que hemos venido haciendo en la Unidad de Derechos Humanos y que el Ministerio Público ya ha asumido como tal, en primer lugar, y no porque tengamos, creo que desde que existe la historia de la República Dominicana, el sistema penitenciario a nuestro cargo como población vulnerable, y nosotros hemos trabajado no solamente en el proceso de transformación de los centros penitenciarios, porque por el hecho de que una persona pierda la libertad,
no tiene que perder su dignidad. Y nosotros por eso hemos trabajado y seguimos trabajando. El magistrado ya anunció la construcción de 2 nuevos centros donde se va a albergar la mayoría de las personas que ahora mismo se encuentran en hacinamiento. Y entendemos que faltan cosas por hacer, pero que hemos ido avanzando mucho en el tema penitenciario. El tema de usuarios de drogas, nosotros somos conscientes de que la perspectiva sobre los usuarios de droga hay que verla desde el punto de vista, nosotros desde el Ministerio Público tenemos dos acepciones con relación al tema de las drogas: persecución y mano dura contra el narcotráfico, y el tema de usuarios de droga, verlo desde un punto de vista de derechos humanos. Hay realidades que uno no puede cambiar. De hecho, nosotros podemos decir que hemos sido parte del proyecto piloto de los tribunales de tratamiento, y seguimos apostando a que debe de darse un cambio en esa visión, con relación por lo menos a los de simple posesión. Las trabajadoras sexuales, trabajamos en las mesas a las cuales nos convocan sobre violencia por parte del Estado. Buscamos la mayor seguridad para estas mujeres, y bueno, mientras tanto las mujeres y las y los trabajadores sexuales, ya sean HCH, transexuales o mujeres naturales. Nosotros desde un punto de vista lo que nos interesa es que no sean discriminadas, que no sean abusadas, y que realmente se nos ha enviado un proyecto de ley que nos han pedido opinión sobre el trabajo sexual en la República Dominicana, y veremos cómo vamos a conocerlo y vamos a dar nuestra opinión sobre ese tema. Con relación a los niños, niñas y adolescentes no acompañados o en situación de calle, desde el Ministerio Público se han hecho políticas desde su rol de prevención, porque realmente eso es un tema que le pertenece a otras instituciones, pero como es un tema que tiene que ver con derechos humanos, yo creo que, como bien dije, todos tenemos que poner nuestro granito de arena. Trabajamos con el proyecto que tiene CESTUR para los niños, niñas en situación de calle que están en la zona colonial y en las cuevas del malecón. Hemos trabajado con ellos tratando de rescatarlos desde una labor de prevención, no de persecución, pero sí entendemos que nosotros, pudiendo rescatar a estos niños, preveemos que ellos no cometan delitos y que al final podamos insertarlo en la sociedad. Y finalmente, los adultos mayores, que aquí hay una representante del CONAPE. Nosotros, además de trabajar en la Unidad de Derechos Humanos, nosotros somos la Fiscalía Especializada para los casos de maltrato y abusos contra los adultos mayores. Pues yo creo que la magistrada Isabel Bonilla, y le damos la palabra, y muchísimas gracias. Gracias a ustedes por invitarnos a participar de este conversatorio. Vulnerabilidad, a mi modo de ver, es todo aquello que de alguna manera impide en una sociedad de iguales ejercer derechos en un plano de igualdad. O sea, querramos o no, la condición especial o una discapacidad en cualquier sentido, de alguna manera impacta la posibilidad de ejercer plenamente los derechos que les reconoce la Constitución. Yo no podría estar aquí en condición del Tribunal Constitucional si no dijera que estos aspectos del principio de igualdad habría que verlo desde el eje transversal de la Constitución, que es el Estado social y democrático de derecho. ¿Por qué? Porque el Estado social y democrático de derecho, que es el paradigma fundamental creado por la Constitución del 2010, es lo que obliga a los jueces, a los operadores de justicia, a interpretar la norma y la Constitución en aras de lograr ese objetivo, que es la creación de una sociedad de ciudadanos verdaderamente iguales. Porque la cláusula del Estado social y democrático de derecho es lo que nos indica cuál es el presupuesto político de la Constitución. Es el proyecto de la Constitución. Crear un Estado social, democrático y de derecho. Pero yo pregunto,
¿Es real ese Estado social y democrático de derecho? En un país signado por la pobreza, por las asimetrías sociales, por vulnerabilidad de tal forma que nos hace a veces difícil tratar como iguales a personas que no son iguales. Entonces, ese es el reto. ¿Qué hacer desde la interpretación de la norma y desde el sistema de administración de justicia? De tratar como iguales a personas que por condiciones que le afectan o que le privilegian, no pueden ser realmente iguales ante la ley. O el operador de justicia no lo ve igual. Entonces, yo parto desde un criterio, quizá simple, pero de carácter humano. El operador de justicia tiene que ampliar su visión de ver como iguales a todas las personas y tiene que desarrollar un nivel de tolerancia, de aceptación, de que en una sociedad hay que procurar la igualdad en la diversidad. No todos somos como querramos los demás que sean. Hay que respetar esas condiciones de una persona que decide en ejercicio del libre albedrío, por ejemplo, ser de una orientación sexual distinta. ¿Por qué yo digo esto? Porque el Estado social y democrático de derecho tiene como fundamento la dignidad humana. Miren, ese es el núcleo de todo lo que hace el Estado. La obligación de respetar la condición humana. Eso que no se ve, que todos sentimos, que hay que respetar por encima de todas las cosas por el simple hecho de ser humano. Ahí es que está el quid del asunto. Cuando nosotros hablamos de vulnerabilidad desde la Constitución, hablamos de los niños, de los envejecientes, de los discapacitados, y yo digo, no me gusta la palabra discapacidad, yo digo, de personas con capacidades especiales, que a mí en lo particular me toca mucho. A mí me tocó convivir desde la infancia con una hermana menor que tenía síndrome de Down, y ella era como el centro de la familia, y fue mi inspiración cuando yo era diputada para formular la Ley General de la Discapacidad, que me tocó postularla junto a Rafa Gamundi, fundir dos iniciativas, y ahí nació la Ley General de la Discapacidad, que luego ha sido reformulada. Y déjenme decirle que esa ley no la hicimos los legisladores, la hicieron los del segmento de la discapacidad, que hicimos una mesa de trabajo en la Cámara de Diputados, los oímos, a veces fuertemente nos decían que no, que eso no podía ser así como nosotros lo veíamos, porque lo que sabían eran ellos. Bueno, y salió la ley de manera unánime, la Cámara de Diputados y también la del Senado valoró mucho el trabajo, y así se hizo. La ley ha sido reformulada porque las leyes tienen que ser dúctiles, ¿verdad?, para que vayan respondiendo a la realidad que les toca regular. Bueno, pero a mí me toca también muy, muy de cerca el asunto de qué persigue la justicia cuando hablamos de acceso. En términos de la jurisdicción constitucional, a nosotros solo hay una manera de llegar, y es cuando se ha hecho una acción de justicia a través, por ejemplo, del amparo. Cuando las personas van a un juez cercano de primera instancia y plantean su necesidad de que la justicia lo ampare ante un particular o una autoridad que le ha vulnerado sus derechos. Eso es muy común, y yo creo que el amparo debe seguir desarrollándose, porque el amparo es una contención a la arbitrariedad y al abuso del derecho. Nosotros somos una sociedad que heredamos un sentido paternalista, personalista, autoritario, y señores, desde que la gente se siente con un chin de poder, se le van los humos a la cabeza, se cree por encima de la ley y la Constitución, y a esas personas hay que enseñarles que la función pública tiene como objeto servir al ciudadano, y que su límite del poder es donde comienzan los derechos de los ciudadanos. Y a los ciudadanos hay que enseñarles a empoderarse de esos derechos, a demandarlos, y al Estado dominicano a reconocer esos derechos, a protegerlos y a tutelarlos. Porque si no, ese largo trecho de llevar a las personas en estado de vulnerabilidad a la igualdad real,
va a costar mucho. A mí, en el Tribunal Constitucional, me ha tocado trabajar sentencias de personas que han demandado justicia por otra cuestión y son imputados afectados de SIDA, y nos hemos cuidado de que esa condición no se refleje en la sentencia como un asunto de protección a su dignidad. Hemos conocido la vulnerabilidad, señores. Esta es una nueva vulnerabilidad, la vulnerabilidad por la condición de ser mujer. Uno se siente en estado de vulnerabilidad por el simple hecho de que a la biología se le antojó hacernos mujer. Porque ya las mujeres no nos sentimos no nos sentimos seguras ni en nuestras propias casas, que se supone que es el refugio, ¿verdad?, donde la mujer debe encontrar paz. Pues ahí muchas de nosotras están encontrando la muerte en manos de sus parejas o de su expareja que no aceptan nuestro derecho al desamor. Porque hay que respetar a las mujeres el derecho a que ellas no amen a un hombre y lo puedan dejar, pero los hombres no aceptan muy fácil eso, ¿eh? Y entonces eso es una cuestión que tiene a la sociedad dominicana en estos momentos alarmada, ¿eh? Y nos está colocando en los primeros lugares como países violentos y negadores de derechos de las mujeres. Eso ya es una condición de vulnerabilidad. Lo otro es, ¿cómo se llega al Tribunal Constitucional? Bueno, primero, cuando usted interpone una acción de amparo ante un tribunal de primera instancia y usted no queda conforme con esa decisión y entonces apela al tribunal como garante en revisión de esos derechos que en amparo no se le fueron reconocidos. Lo otro es, ya en la revisión de decisiones jurisdiccionales, es cuando todas las decisiones que han sido dictadas por los tribunales del sistema ordinario de justicia, donde está la magistrada Angelán, ya en última instancia, si usted no ha obtenido lo que usted cree que merece en justicia, en amparo a sus derechos, pues entonces esas sentencias que se dictan a veces en única instancia, si la dicta, por ejemplo, el Tribunal Superior Electoral, o en amparo si lo dicta también el Tribunal Superior Electoral, o las sentencias que dicta la Suprema Corte de Justicia, si nosotros consideramos, los jueces, luego de analizar la sentencia, que ha habido una vulnerabilidad de derechos de esos operadores de justicia, de los derechos fundamentales de la gente, pudiéramos anular la decisión, anularla, y le decimos con mucho respeto al tribunal de donde viene la decisión, el Tribunal Constitucional considera que esa decisión vulneró el debido proceso, o le falta motivación, o vulneró el derecho a la defensa de tal persona, del recurrente, y entonces le decimos, vamos a anular la decisión y la vamos a remitir para que usted vuelva al análisis de conformidad al criterio que le fija el tribunal para que se garanticen esos derechos. Esa es otra manera de llegar a nosotros. Lo otro es cuando ustedes impugnen una ley que ustedes consideran que puede ser inconstitucional porque vulnera derechos a cualquiera de los sectores que ustedes, en los cuales ustedes se pueden enmarcar. Así que a mí me da mucho gusto estar aquí. Este es un tema que a mí me toca en lo personal. Yo tengo un hijo con una condición especial que no se nota, que no se ve, pero que me ha tenido que hacer una madre especial a mí también para poder ayudarlo a entrar en una sociedad con muchos niveles de intolerancia. Tenemos que corregir eso. Así que cada vez que me necesiten, me llaman, que a mí me apasiona este tema. Yo hablo hasta por los codos. Muchas gracias. Dice mi marido que si él hablara la mitad de lo que yo hablo, en mi casa no se durmiera. Muchísimas gracias, magistrada. Yo quería darle la palabra a dos personas más que acaban de llegar. Los tengo a todos fichados, pero para que se presenten, porque la idea es que se puedan dejar sentir, perdón, yo estoy como un poco ronca, y puedan conocer los panelistas todavía de dónde vienen y quiénes son. Ana María, te toca a ti. Ana María de la Rosa, del Movimiento de Mujeres Unidas, organización que trabaja la Defensoría de los Derechos de las Trabajadoras Sexuales. Gracias, María. Y por aquí, antes de dar la palabra a la magistrada Esther, para que sepan el público completo. Mi nombre es Rosana Marzán, soy defensora de derechos humanos y trabajo en pro de la comunidad LGBTI y de los grupos vulnerabilizados, sobre todo las mujeres. Gracias, Rosana.
Bueno, muy buenas tardes. Yo me siento muy honrada a poder aquí hoy participar, interactuar con hombres y mujeres tan valiosos que trabajan en pro de los más necesitados, los grupos más necesitados. Nosotros contamos, a partir de los 2000, se declaró el acceso a la justicia como un derecho fundamental. En la cumbre de Cancún, los presidentes de Suprema Corte de Justicia de toda Iberoamérica establecieron el acceso a la justicia. Ya luego, pues a partir de la reforma constitucional, pues se formalizó lo que es el derecho el acceso a la justicia. Y lo cierto es que hay un derecho a un acceso a la justicia en condiciones de igualdad que está contemplado de manera formal, es decir, normas, marco jurídico, nuestro constituyente lo establece en la Constitución y hay normas de acceso a la justicia. Pero lo cierto es que la misma Constitución manda a que ese derecho se materialice. Entonces hay una condición material, la igualdad formal y la igualdad material. La igualdad material se logra a través de acciones, a través de la interpretación de la norma y la visión de esta igualdad. Entonces, es un proceso de cambio. Nosotros hemos tenido una reforma constitucional en el 2010, una reforma procesal que se fundamentó en derechos fundamentales, tiene 28 principios al inicio, y obviamente ha sido un proceso de cambio en la interpretación. Una interpretación que antes era exegética. Igualdad para todos. No, pues hay que darle lo mismo, no le podemos dar más por nada del mundo. Entonces, ese es el punto neurálgico para un acceso a la justicia efectivo. Entonces, la Cumbre Judicial Iberoamericana en el 2008 creó lo que son las 100 reglas de Brasilia. Las 100 reglas de Brasilia es la voluntad de todos los poderes judiciales de Iberoamérica para que las personas en condición de vulnerabilidad. ¿Y por qué estarían en condición de vulnerabilidad? Por razón de su edad, por razón de su condición física, por razón de su nacionalidad, por ser un emigrante. Y estas condiciones exigen que se les provea de una mayor atención y para que ese acceso, para que pueda tener un acceso efectivo. Pero, ¿cuál es el alcance del acceso de justicia? ¿Es solamente usted tener la oportunidad de llegar? No, el acceso a la justicia tiene un alcance hasta el momento en que ha recibido una sentencia firme y definitiva. Es decir, es el derecho en todo el proceso, en el caso del proceso penal, de usted poder ser tutelado en sus derechos durante el transcurso del acceso, durante el transcurso de esa experiencia que ustedes tienen. Y que sea oportuna, que se le provea de la información, que se le provea de la atención. Si usted no domina el idioma español, pues necesita un traductor, un intérprete judicial, y si usted no tiene una condición física, tiene alguna discapacidad, entonces usted necesitaría el empoderamiento para eliminar las barreras para que usted pueda llegar. Bueno, en ese sentido, como dijo la magistrada Danilza, el Poder Judicial pues acaba de diseñar las políticas de discapacidad. Estamos en proceso, esto es muy reciente, estamos en proceso de la difusión y sensibilización. Incluso hay la idea de una alianza con CONADIS para, esto de las rampas surgió el día de la puesta en circulación de esas políticas de discapacidad, donde habían, de repente dijimos, bueno, vienen 11 personas en silla de ruedas y no hay una rampa en la Suprema Corte de Justicia, en el edificio más importante del Poder Judicial. Entonces ahí tomamos conciencia de que
lo primero, eliminar la barrera física para usted poder tener acceso. Por otra parte, dentro de esas políticas, pues se va a procurar una serie de planteamientos, una serie de acciones, como lo es la capacitación que está dando la Escuela Nacional de la Judicatura en lenguaje de señas, tanto a empleados públicos como a los jueces. Y esto permitirá un mejor acceso a la justicia a estas personas que están en condición de discapacidad. Yo tengo el honor de coordinar ahora mismo la Comisión de Género del Poder Judicial y acabamos de reformar nuestro observatorio de género y tiene la particularidad de acceso a personas en condición de discapacidad a través de un programa que le permite en voz leer el contenido de la página. Estamos en proyecto, para el año que viene, se están tratando de eliminar las barreras físicas. Yo creo que es algo elemental, aparente ser algo tan sencillo, tan simple, pero realmente es una necesidad que no se ha cumplido y que obviamente eso obstaculiza lo que es el acceso a la justicia de una manera efectiva. Yo sí creo que hay un grupo que se encuentra en condición de vulnerabilidad que nuestro país y el sistema de justicia podemos exhibir como un logro. Y es el caso o el tema de los niños que son víctimas o testigos de abuso sexual. Nosotros hemos logrado, a través de un esfuerzo que no ha sido fácil, porque una cosa que tú poder tenerlo de manera formal, como le expliqué ahorita, y otra cosa es poderlo materializar. Y lograr que en la interpretación a nivel colectivo, de manera total, en todas las jurisdicciones, ya se haya tomado conciencia y se haya eliminado la presentación de los menores en los tribunales. Yo creo que, bueno, en muchísimas jurisdicciones, en muchísimos países, eso no ha sido posible, no se ha logrado. Nosotros tenemos en la actualidad 6 cámaras Hexel y 2 centros de entrevista, que es por video, a través de el cristal video, ajá. Y esto ha permitido... hay 2 sistemas. El sistema de circuito cerrado, donde el menor, incluso tenemos 2 centros, uno en Santo Domingo, aquí en el Distrito Nacional en Gascue, y otro en Santiago. Estos centros tienen una habitación que está decorada de acuerdo para sentir confortable a los niños, y en una habitación está el niño con la psicóloga, la cual tiene un conector, y en otra habitación está el tribunal completo, escuchando a través de una pantalla, y tiene la posibilidad de hacer las preguntas que quiera, pero a través de esas psicólogas. Hay un protocolo y esas psicólogas se ciñen a ese protocolo. En un primer paso, en primer paso es el rapport, es decir, identificar, se le da una terapia al niño. Ya luego, cuando se pasa a la entrevista, ya la psicóloga no puede fungir como terapeuta, sino como un perito, ¿no? En las preguntas tienen una serie de condiciones para que esa evidencia que se va a obtener sea una evidencia de calidad, tutelando los derechos, el derecho de defensa del imputado, pero sin revictimizar más allá, porque obviamente se revictimiza un menor de edad que es enfrentado a un proceso. Y yo creo que ha sido un logro maravilloso que podemos exhibir con mucho orgullo como país, porque hay muchos países donde todavía no se ha logrado, donde todavía los menores los llevan a los tribunales. Y yo siempre digo en las capacitaciones, en las sensibilizaciones, que se imaginen una mala experiencia sexual que usted haya vivido y que usted tenga que contarla delante de todo el público. ¿Cómo usted se sentiría? Imagínense cómo se van a sentir
los pequeñines en ese sentido. Yo concluiría diciendo que está todo por hacer y que realmente el Poder Judicial necesita personas sensibles, personas empoderadas en poder, para poder materializar esa igualdad que todos y todas deseamos para lograr tener realmente un país donde haya una real democracia. Muchísimas gracias. Licenciada, muchas gracias, magistrada Esther. La licenciada Rosa Iris Linares es la encargada de la unidad de grupos vulnerables de la Oficina Nacional de la Defensa Pública. Bueno, formalmente buenas noches a todos y todas. Yo me siento más que complacida, ¿verdad? Porque me ha tocado el reto de compartir, porque estaba tomando el diplomado, entonces es un reto ahora para mí estar también de este lado, al lado de las demás compañeras y también del caballero que está a mi derecha, a compartir el panel. Pero ahora vengo desde una postura de la institución como tal, para el tema del acceso a la justicia y cuál ha sido la experiencia de la Oficina Nacional de Defensa Pública en este aspecto. La oficina, en el cumplimiento de su misión, con más de 14 años de experiencia, ha podido darse cuenta de algo muy interesante, y es que en el curso de asistir a una persona acusada de haber cometido algún delito o violación a la ley penal, esa persona puede caer en una situación de vulnerabilidad. ¿Y en qué momento puede suceder? Cuando queda sujeto a una medida de prisión preventiva. Y no solamente ahí estamos hablando de un hombre, estamos hablando de una mujer, estamos hablando de un niño, niña o adolescente, estamos hablando de un adulto mayor, estamos hablando de una persona del colectivo LGTBI, es decir, que además de la privación de libertad, a la que puede estar sujeta esa persona, también entonces hay otras condiciones que lo hacen ya pertenecer al estado de vulnerabilidad, precisamente por estar bajo la privación de libertad y otras situaciones que definitivamente todos sabemos que generan, ya cuando llegan a un recinto carcelario o a un centro de corrección y rehabilitación, víctima de discriminación, precisamente cuando es del colectivo LGTBI, ya no quieren compartir la celda. Pero también decimos, ¿y esta persona qué celda? Si es una persona que se considera mujer, ¿a qué celda deben llevarme? El Estado no cuenta con este tipo de respuesta para respetar este derecho de esta persona que dice, yo me siento mujer. Si estoy en una privación de libertad, entonces debo estar en un centro de privación para mujeres. Sin embargo, esa no es la realidad. O sea que nosotros como Estado nos falta mucho por avanzar en este tema, pero gracias a que estamos dando, ¿verdad?, los pequeños pasos de avance. El acceso a la justicia, señores, es algo tan elemental y significativo para la persona que es sujeto de vulneración o que no tiene ese acceso a la justicia, pero que en términos materiales, sin la asistencia de un abogado, y que también debe ser gratuito, es imposible entonces recibirlo de manera efectiva. ¿Por qué? Para el ejercicio de sus derechos necesariamente debe contar con la asistencia de un abogado y que debe de hecho proveerle el Estado. ¿Qué ha pasado desde esta óptica? Que la Oficina Nacional de Defensa Pública se ha dado cuenta que hay otros tantos derechos que se le están vulnerando a las personas para ese acceso a la justicia. Y que tomando como fundamento las disposiciones del artículo 177 de la Constitución de la República, hay una gran parte de personas que está ausente de esa asistencia legal gratuita y que es a la defensa pública que le corresponde ejercer este rol. Nosotros lo que hacemos es que los casos que recibimos, por ejemplo, va una víctima buscando asistencia y nosotros no se la podemos dar, lo que hacemos es que derivamos
hacia las instituciones que dan asistencia. Por ejemplo, es un tema de mujer, lo referimos al Ministerio de la Mujer. Es un tema que tiene que ver entonces con la Fiscalía, lo derivamos. Hasta ahora sí es que lo estamos manejando porque van muchas víctimas buscando asistencia a nuestras oficinas y preguntan por qué no le dan asistencia a la víctima. O sea, es una necesidad social y nosotros como institución estamos conscientes de ellos. Ahora bien, ¿qué es lo que la Constitución ha dejado ya de lado? Y la magistrada me puede corregir, ya la Constitución está por encima de la Ley de Defensa Pública. Entonces, en ese aspecto es la Constitución que nos da a nosotros ese deber de asistencia a la víctima y que nosotros estamos en proceso de cumplir, evidentemente. Dentro de los avances que nosotros hemos tenido para la asistencia, nosotros se llevó a cabo la creación de la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas, de todas las defensorías públicas de la región. Hay más de 12 países aproximadamente que conforman esa Asociación Interamericana de Defensorías Públicas. ¿Y qué ha hecho entonces la Defensoría? Brindar asistencia a las víctimas que llegaban ante la Corte y la Comisión y que no tenían abogado. Ya es una realidad de que a través de la IDEF, esas personas víctimas que llegan entonces sin abogado, pues evidentemente la IDEF, a través de las distintas defensorías, le brinda asistencia. Ya República Dominicana ha asistido a diferentes víctimas en casos con otros países y ya ha manejado 4 casos. Es decir, que nosotros tenemos 2 defensoras interamericanas. Sí, ya ha manejado 4 casos. Bueno, de hecho, el mes pasado fue el último que manejó una de nuestras defensoras interamericanas. También la defensa pública maneja una política de inclusión hacia las personas con discapacidad. Nosotros tenemos 2 defensores públicos que tienen discapacidad visual y que esto no ha sido un obstáculo o un impedimento para que puedan formar parte de la institución, sino más bien que se le han proveído de los medios. Es como ponerle el banquito, ¿verdad? El banquito que no se le ha dado al resto del personal ni a los defensores, se le ha dado entonces a estas 2 personas, se le ha puesto un banquito y se le ha asignado de manera exclusiva a un asistente que le asiste en todas sus tareas y todas las asignaciones, para un poco cumplir, ¿verdad?, con el derecho de igualdad. Dentro de estos otros avances también, la defensa pública a través de la IDEF ha hecho acuerdos con la OEA y en ese sentido la OEA ha dictado 2 resoluciones en el marco del acceso a la justicia y en el marco de que los estados deben cumplir con el compromiso de apoyar la independencia de las defensorías públicas y el funcionamiento y los recursos económicos necesarios para que esa asistencia pueda entonces materializarse. En ese sentido, se conformó la Red Nacional de Identificación y Protección de las Personas en Condiciones de Vulnerabilidad, que como muchos de ustedes saben, se firmó un acuerdo interinstitucional el pasado 24 de octubre, donde habían exactamente 52 organizaciones firmantes para que brindan asistencia y protejan los diferentes colectivos que ya aquí hemos identificado y que están así identificados como grupos y personas en condiciones de vulnerabilidad. Como herramienta para facilitar el acceso a la justicia, no solo de las organizaciones, sino también de las instituciones. Entonces, creamos este directorio, que muchos de ustedes lo conocen, como una herramienta que va a facilitar no solo para el usuario que necesite, si necesita alguien, si es una persona, un usuario de droga, y dice, yo quiero saber alguna institución que proteja mis derechos o que trabaje dentro de su cartera de servicios, el tema de la salud o del tratamiento de alguna protección, evidentemente entonces viene aquí al directorio y puede saber entonces quiénes de estas organizaciones pueden brindar ese tipo de asistencia. Es una herramienta de fácil acceso y que es para beneficio de la sociedad y de los grupos en condiciones de vulnerabilidad. Debido a la cantidad de personas que asisten a nuestras oficinas buscando y queriendo que le den asistencia, ha implementado como un plan piloto la defensa pública un día de asesoramiento jurídico a la víctima,
pero esta víctima tiene que tener la condición de que su proceso se trate de un proceso penal. Puede ser o un imputado, o una víctima, o un familiar. Este plan piloto se está llevando en la actualidad en las oficinas de San Pedro de Macorís y Barahona. Entonces, a través de este departamento, como ya le dije, se va a brindar asistencia a los diferentes colectivos y grupos en condiciones de vulnerabilidad, y en ese proceso de vinculación ya creamos también la comisión de seguimiento y supervisión de los términos del acuerdo que ya se firmó a través de la red. ¿De qué se va a encargar esta comisión? Donde van a estar representados cada uno de los colectivos, que va a fijar entonces las políticas, qué es lo prioritario, qué es lo que se va a trabajar, cómo se va a trabajar, y entonces a partir de ahí iniciar las acciones en procura y protección de los derechos de las personas en condiciones de vulnerabilidad. Muchísimas gracias a la Defensa Pública. Le damos las palabras al doctor, el diputado Fidel Santana, que es el presidente de la Comisión de Derechos Humanos. Probablemente muchos de ustedes también los conocen, han tenido que trabajar con él. Y quería decir que, bueno, el directorio que Rosaire acaba de presentar, estoy seguro que muchos de ustedes, o la gran mayoría, han firmado el acuerdo objeto de este directorio, que son parte. Gracias. Le damos las palabras. Buenas noches. Gracias a Finjus por la invitación, y es un honor para mí compartir este escenario con mujeres destacadas en distintas áreas del Poder Judicial y el Ministerio Público, y compartir además estas reflexiones de las que he aprendido muchísimo esta noche con todas las personas que han cursado este diplomado tan interesante. Yo tengo un año ya intentando que en la Cámara de Diputados se aprueben los fondos para un diplomado en legislación en derechos humanos. La estrategia de ese diplomado sería que esos 28 principios a los que se refería la magistrada se conviertan en iniciativas de leyes, ¿verdad? Y que no se queden solo en principios constitucionales. Desgraciadamente eso no ha encontrado todavía el respaldo. Pareciera que tendremos que buscar la manera de construir esas leyes sobre derechos humanos por otras vías, ¿verdad? Es decir, hacer los talleres y que de esos talleres surjan esas iniciativas de leyes. Porque tenemos en la Constitución una herramienta bonita, que si logramos construir las leyes adjetivas que le corresponderían a cada uno de esos principios, pues tendríamos instrumentos importantes para avanzar en todo este tema de derechos humanos. Escuchando las reflexiones, es obligado pensar en el tema de la vulnerabilidad, porque este es un país en donde la mayoría está en condición de vulnerabilidad. No son solo los grupos a los que nos hemos referido con condiciones especiales, es que la pobreza es la principal vulnerabilidad en la que se encuentra la sociedad dominicana. Y se agrava cuando algunos de estos grupos especiales, además de las vulnerabilidades específicas, también se le suman las vulnerabilidades que trae la pobreza. Entonces ya hace más difícil el acceso a la justicia y a cualquier otro de los derechos ciudadanos. La vulnerabilidad está acompañada de la discriminación, de los prejuicios, un tema que atraviesa incluso más allá de las instituciones, la cultura misma. Y hay una cultura arraigada que requiere un esfuerzo en otras direcciones y mucho más prolongado que el ejercicio de construir una nueva ley o de aplicar la que ya existen. Es un compromiso mucho de mayor plazo, el cambio cultural. Creo que es un desafío
la vulnerabilidad está asociada también a la criminalización de muchos elementos que en la práctica, aunque las leyes no es así, pero en la práctica un muchacho haitiano, o sea, inmigrante, encontrado en una calle de Santo Domingo por una patrulla de migración. Digo esto porque he sido testigo. Es decir, no importa que ande con su pasaporte en un bolsillo, es que no le dan tiempo. Es que lo primero son 4 galletas, ¿verdad? Y lo montan en un vehículo, ¿verdad? Y no hay tiempo ni siquiera para esgrimir el derecho que se tiene a transitar. No le dan tiempo, ¿verdad? Se le trata precisamente como un criminal peligroso. Y lo mismo, las mismas situaciones, me imagino que viven personas LGTB o trabajadoras sexuales o los trans, en los maltratos, ¿verdad? A los que son permanentemente sometidos estas personas, ¿verdad? Es que no dan tiempo ni siquiera a explicar. Es decir, estamos hablando de una realidad y un estado de cosas que genera nuevas vulnerabilidades, como bien decía una de las panelistas, porque pendiente en la Comisión de Derechos Humanos hacer un levantamiento sobre la situación de menores y adolescentes en conflicto con la ley que están guardando algún tipo de, ¿cómo le llaman ustedes los abogados, ¿no? Están detenidos, ¿eh? Alguna medida cautelar. Pues resulta que aquí no hay centros suficientes para tener a esos jóvenes menores en una condición de resguardo especial. Los están colocando junto con adultos, ¿no? Exactamente. O sea que el propio Estado genera situaciones de vulnerabilidad. Yo tengo pendiente en agenda de la Comisión de Derechos Humanos, porque hay una institución que tiene sede en Monteplata que ha hecho unos levantamientos, tenemos pendiente conocer el caso y entonces hacer un descenso a cada uno de estos lugares para verificar cuál es la situación de estos muchachos, ¿no? Y obviamente la vulnerabilidad tiene que ver con la invisibilidad. Si la situación concreta de la gente no se hace visible, si el Estado no genera los mecanismos para visibilizar esas particularidades, ¿no? Si se trata en algunos aspectos a todos como si fueran iguales, ¿no? Es una manera de invisibilizar. Pero resulta que en otros aspectos no todos somos iguales. Usted lo verifica cuando nos paran las patrullas en las calles, a cualquier ciudadano en su vehículo, le pregunta, ¿usted es militar? ¿Verdad? Desde esa pregunta hay un trato desigual, porque la pregunta no debería existir, porque el militar y el que no es militar es ciudadano, ¿verdad? Ciudadano, ¿verdad? O sea, no debería existir una distinción entre ciudadanos porque tienen uniforme o porque tienen un carnet, pero esa realidad que nos paran los militares la vivimos en los hospitales, la vivimos en cualquier institución a la que lleguemos. Las condiciones de precariedad en las que la gente ejerce sus derechos realmente requieren ser enfrentadas. Yo digo, tenemos que llegar al punto de entender esas situaciones particulares que obligan al Estado a tratar a gente con condiciones especiales de forma especial. Pero el primer desafío es lograr construir el sujeto abstracto en la sociedad dominicana. Es decir, no importa que usted sea hijo de Juan o de Pedro, o el apellido que sea, no, usted es ciudadano, ¿verdad?
ese sujeto no existe en la sociedad dominicana, el abstracto. Aquí existen sujetos con apellidos o sin ellos, ¿verdad? Y así mismo usted va a recibir un trato, no solo de la justicia, aquí estamos hablando de la justicia, en cualquier escenario de la sociedad dominicana. Entonces, el primer desafío es construir ese sujeto abstracto, sujeto ya construido en la modernidad hace rato, en las sociedades europeas, etc. Pero para nosotros eso sigue siendo una tarea pendiente, para que podamos entonces avanzar hacia el tema del trato particularizado según esas condiciones de vulnerabilidad. Se requiere tal vez una voluntad política más allá del propio Congreso. Hay experiencias dolorosas. Hay una propuesta de modificación de la ley que castiga la violencia hacia las mujeres. 12 años tiene eso en el Congreso. Va de una cámara a otra, ¿verdad? Y el problema creciendo, ¿verdad? Así. ¿Qué quiere decir esto? Hay cierta indiferencia, hay incomprensiones de la realidad social, o hay falta de voluntad. Porque algunas veces cuando se quiere aprobar alguna cosa, en una semana he visto aprobar leyes en el Congreso. Exactamente. Entonces, quiere decir que los obstáculos tienen que ver también con el poder político, con los que tienen la capacidad de tomar las decisiones. Finalmente quería felicitarles porque habían mencionado a todos el tema de escuchar a las personas para poder entender. Y finalmente, creo que ustedes lo dijeron, ustedes son defensoras y defensores de derechos humanos desde el puesto en que están, desde la silla en que están, en la conciencia de su decisión. Nosotros hablamos aquí en el diplomado que todos los actores participantes son defensores de derechos humanos, pero también no solo hablamos de sociedad civil, hablamos de los actores del Estado que representan el Estado y en el rol que pueden, que no pueden hablar públicamente, cómo son también defensores y defensores de derechos humanos que son objeto de amenazas, de críticas, de una serie de violencias también alrededor por el discurso o por la posición a través de sus decisiones o públicos que expresan. Entonces, felicidades también a las personas que están aquí y de verdad un fuerte aplauso para los